Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. La creencia en las posesiones demoníacas es de las más antiguas y curiosamente de las más comunes en nuestros días en términos de mitos y falsedades. Si bien el cine y la literatura han hecho una enorme contribución a esto, no existe evidencia alguna que permita al menos tomarlos en serio. En esta fosa escéptica trataré de aclarar este asunto dándole una mirada científica al mito de la posesión satánica y los exorcismos. La Iglesia Católica popularizó el exorcismo en el siglo XVI y lanzó durante el periodo de la Contrarreforma en Europa la primera guía oficial del exorcismo. Fue en 1614 y el libro se llamaba De exorcismos y ciertas suplicaciones. Posteriormente, durante la Ilustración y con el avance del conocimiento en diversas áreas, la creencia de demonios poseyendo gente comenzó a ser considerada superstición y su uso disminuyó. Pero como todos sabemos, sigue viva hasta nuestros días. A ver, Alfonso, ¿qué necesita uno para que le hagan un exorcismo? Es que yo a veces siento como que algo se me mete en el cuerpo. Y no sé si es un ser maligno o me hicieron daño los tacos. Bueno, te lo explico. No a cualquiera le pueden hacer un exorcismo. Para ser candidato se deben cumplir ciertas características que no tengan explicación médica, ¿no? Como mostrar alguna habilidad sobrenatural, por ejemplo, levitar, hablar idiomas antiguos o tenerle miedo a símbolos sagrados. Lo preocupante de esta práctica es que el juicio del sacerdote es el que determina que no es algo clínico, sino más bien un demonio atacando a la persona. No solo la Iglesia Católica sigue promoviendo el uso de esta práctica. El exorcismo en las iglesias pentecostales es una práctica extendida, al menos en Estados Unidos. En el año 2017, en Nicaragua, una iglesia pentecostal realizó un exorcismo que resultó en la muerte de Vilma Trujillo. Ella fue torturada y no alimentada por días hasta que finalmente la quemaron en una hoguera. A lo largo de la historia, muchísimas personas en diversas partes del mundo han asegurado que han sido víctimas de una posesión demoníaca. De acuerdo a estas historias, en una posesión, un individuo sufre el ataque de un espíritu maligno, un demonio, Satanás o de todos ellos juntos. Estos entes se introducen en el cuerpo de la víctima y comienzan a controlar el cuerpo con gran violencia, dejando a la persona inconsciente, provocando tremendos daños y hasta incluso provocándole la muerte. Pero explícame, Alfonso. A ver, ¿qué es eso de un exorcismo? Mira, el exorcismo es un ritual religioso cuyo fin es expulsar un espíritu o demonio introducido en el cuerpo de una persona. En el ámbito cristiano, el exorcismo se realiza mediante la repetición de oraciones y órdenes dadas al supuesto ente por parte del exorcista y el uso de objetos mágicos que se creen tienen el poder sobrenatural de eliminarlo, como crucifijos, agua bendita o reliquias. En el cristianismo, esta creencia es descrita en los evangelios canónicos, específicamente en Lucas, Marcos y Mateo, y tiene su origen en el mismísimo Jesús, quien expulsó demonios o espíritus malignos o inmundos en varias ocasiones, ya que creía que tales seres eran la causa de las enfermedades. Jesús, si existió, era judío, y para los judíos las enfermedades y limitaciones físicas eran castigos que Jehová aplicaba a quienes no obedecían sus órdenes, tal como lo indica la Torá en el Deuteronomio. Es obvio que los autores de la Biblia eran personas supersticiosas que creían en la existencia de estos seres, así como en sanadores de males sobrenaturales. No habían superado el pensamiento mágico y religioso para alcanzar el pensamiento crítico y mucho menos el científico. El pensamiento mágico corresponde a una etapa muy atrasada de nuestro desarrollo psíquico, caracterizada por la explicación de los fenómenos de la naturaleza mediante la existencia de entidades sobrenaturales imaginarias que fueron adquiriendo características antropomórficas identificadas como dioses. Actualmente,
lo que se enseña en el catecismo de la Iglesia Católica, básicamente a los niños, acerca de las posesiones satánicas y el exorcismo, aunque parezca increíble, son las siguientes. Miren, vamos a oír al Padre. El exorcismo es una antigua y particular forma de oración que hacemos algunos ministros de la Iglesia en nombre de Jesucristo y por el poder que Jesucristo nos ha otorgado para liberar a alguien del poder de Satanás. El exorcismo es un sacramento que solo puede ser válidamente celebrado por un sacerdote con el permiso del obispo del lugar. El obispo da permiso al sacerdote para cada caso o puede, con el permiso de la Santa Sede, formalmente otorgar a un sacerdote el oficio de exorcista. En este caso, el sacerdote está facultado para exorcizar y no necesita un permiso particular para cada caso. Solo el exorcista, con la debida licencia, puede verificar la verdadera posesión diabólica. El poder de expulsar demonios que Jesús confirió a todos los creyentes conserva toda su validez. El exorcista, ante todo, busca llevar a la persona atribulada a un encuentro con Jesús. En la vida diaria, para defenderse del mal, basta con ser coherente con el Evangelio, no tener miedo de testimoniar la propia fe y cuidar la propia relación con Dios. A veces es Dios mismo quien permite que algunos sean vejados u obsesionados, pero en esos casos no nos hallamos ante planes divinos que son para nosotros impenetrables. Eso es lo que se les enseña a los jóvenes en el catecismo. ¿Cómo la ven? Pero las posesiones satánicas solo existen en la ficción. ¿Por qué es totalmente irrisorio hablar de una posesión satánica? Pues creer que existe el diablo y los demonios y que estos pueden poseer a las personas es igual de irracional que creer en cualquier otro personaje ficticio, pues que están solo en la imaginación. Pero hay mucha gente que realmente cree en estas cosas, que sostienen que el demonio existe, que las posesiones son reales y que el exorcismo es el único acto posible de sanación. La Biblia menciona que Jesús quitó los demonios que poseían a las personas al menos en 6 oportunidades. La Iglesia siempre ofreció un servicio para esto, el exorcismo. Te vas a creer que soy bien idiota, pero es que todavía no te entiendo. Bueno, a ver si con esto entiendes. Según la Enciclopedia Católica, un exorcismo es el acto de expulsar o alejar los demonios o espíritus malignos de personas, lugares o cosas que se cree que son poseídos o infestados por demonios, o que pueden ser víctimas o instrumentos de su maldad. Para las ciencias, lo que para las religiones es una posesión, en realidad es un trastorno, una enfermedad mental. Los pacientes afirman haber sido poseídos por un ser irreal que los controla. Numerosas investigaciones se han desarrollado al respecto y se ha encontrado evidencia sólida capaz de demostrar que no se trata más que de una o varias enfermedades mentales, trastornos psíquicos, neurológicos y químicos a nivel cerebral. Para la medicina, las alucinaciones, los espasmos, la automutilación y los trastornos del habla son la pura evidencia de que algo en el cerebro está funcionando mal, no en el alma o en el espíritu. Un esquizofrénico, un epiléptico, no está poseído. Tiene un problema médico que únicamente puede identificarse y tratarse desde la ciencia. Movimientos demoníacos, voces satánicas, sangre y heridas inexplicables en el cuerpo, daños que solo la intercesión de Dios podía salvar. Desde el siglo II existe registro de la palabra exorcismo en el canon cristiano. De hecho, hay algunos pasajes en la Biblia que mencionan posesiones demoníacas que han impactado al mundo del cristianismo. Más de 1800 años después de que comenzaron a registrarse estos fenómenos, la ciencia ya tiene el conocimiento de aquello que los religiosos ignoraban en el pasado y que lo atribuían a un ser sobrenatural. Las personas poseídas no solo fueron exorcizadas, sino que algunas fueron asesinadas o encerradas, alejadas del mundo solo por la ignorancia de aquellos que creían firmemente que alguien estaba poseído por algún ente demoníaco. Los trastornos mentales en la antigüedad estaban más vinculados con la religión que con la ciencia, y los daños que sufrieron los enfermos son solo otra profunda herida causada por el fanatismo cristiano.
Lamentablemente, las supercherías perduran en nuestro mundo a pesar de todos los intentos por racionalizar nuestra existencia. Vamos a ver en este momento algunas de las enfermedades que explican las posesiones y que revelan que los exorcismos no son más que un simple espectáculo. Algunas veces las personas que se creen poseídas tienen marcas en la piel con frases o símbolos que pueden ser percibidos como satánicos. ¿Qué es? La urticaria de dermografismo es una enfermedad que ataca la piel y puede crear distintas figuras. En algunos casos, las personas atacadas por estas enfermedades, por esta en especial, son acusadas de estar poseídas, pero son estas personas quienes se hacen marcas en la piel sin estar conscientes de ello. Alguien necesitaba un exorcismo si comenzaba a escuchar voces o a pensar que a su alrededor había elementos que nadie más veía. La ansiedad y depresión que causa la esquizofrenia crean comportamientos extraños que en algún tiempo pudieron haber sido vistos como una posesión. ¿Qué es la esquizofrenia? Una enfermedad mental que puede causarse por factores genéticos o por el contexto social o cultural de un individuo. Daña su percepción del mundo a su alrededor con alucinaciones. Quien lo sufre padece de constantes fantasías, puede llegar a escuchar voces y desarrollar diferentes trastornos de la personalidad. También podemos hablar de sugestión o efecto placebo. En este caso juegan un papel importante las creencias religiosas. Este hecho explica por qué después de un exorcismo la persona parece liberarse de todos sus males, como si Satán hubiera salido mágicamente de su cuerpo. ¿Qué es? Simplemente el efecto placebo. Las personas pueden llegar a sugestionarse tanto por sus creencias que propician reacciones reales psicosomáticas. Por lo tanto, si alguien piensa demasiado en posesiones o vive con miedo, es posible que sufra una supuesta posesión solo por el poder de su mente, hasta que un sacerdote con el ritual apropiado lo libere del poder demoníaco. En el paciente con el síndrome de Tourette, parece como si existiera otra persona dentro que desea salir. La persona suelta gritos demoníacos sin sentido y groserías dirigidas hacia cualquier persona sin control alguno. Asimismo, se mueve sin control y tiene distintos movimientos involuntarios. ¿Qué es? Aquellos que sufren del síndrome de Tourette pueden tener múltiples tics o gestos incontrolables. Dicha condición está vinculada con la acropolalia, que consiste en gritar o decir groserías o frases obscenas sin control alguno. Pues la próxima vez que insulte a mi vieja, le voy a decir que no fui yo, que tengo el síndrome de Tourette. Alguien poseído generalmente comería cosas que comúnmente causarían repulsión como tierra, cemento o metal. No es un comportamiento normal y en otra época parecería un acto satánico. ¿Qué es? Una conducta llamada afagia de pica, trastorno alimenticio que suele aparecer más comúnmente en individuos con mala nutrición, niños autistas o con algún trastorno psicológico. Movimientos raros, sangre en la boca y ojos perdidos, era toda una mezcla demoníaca. Podían vomitar y tener múltiples posesiones a lo largo de una vida. ¿Qué es? La epilepsia, un grupo de desórdenes neurológicos cuya característica principal son los ataques, en los cuales las personas afectadas pueden convulsionarse durante varios minutos, morder su lengua hasta sangrar o también pasar por automatismos que los harían repetir un movimiento muchas veces sin darse cuenta. Y también podemos mencionar a la encefalitis autoinmune. Supongamos como ejemplo para ilustrar esta enfermedad que una adolescente normal comienza a tener dolores de cabeza, pequeñas ausencias de memoria, ansiedad y leves problemas del habla o de coordinación motora. Esto en principio puede pasar desapercibido para la gente que la rodea, pero al poco tiempo y en forma repentina empeora. Grita, tiene convulsiones, se arranca la ropa o se revuelca por el suelo, insulta y escupe, arquea hacia atrás su espalda, tiene alucinaciones, paranoides y crisis epilépticas.
Lo mismo me pasa a mí cuando me tomo 2 botellas de tequila en una noche. ¿Estaré poseído? No lo creo, pero déjame seguir con el ejemplo. Miren, imaginen estos síntomas en el entorno rural de una sociedad atrasada del actual tercer mundo o simplemente en cualquier país europeo de antes del siglo XVII. La ignorancia, el miedo y el fanatismo religioso acusarán a la chica de brujería o de posesión demoníaca. Esto la llevaría en el mejor de los casos a su aislamiento y exclusión social, o sería enjuiciada con una gran posibilidad de ser ejecutada. Se han estudiado a algunos pacientes con estos síntomas. Afortunadamente, los científicos no han recurrido a explicaciones demoníacas, sino que se pensó que esos comportamientos podían estar simplemente causados por alguna enfermedad desconocida. Experimentaron durante años y se encontró una alteración que correspondía a una encefalitis autoinmune, y tratado con inmunosupresores a las pacientes, lograron revertir la enfermedad. Es otro ejemplo más de que únicamente el método científico es capaz de explicar la realidad y mejorar nuestras vidas. La encefalitis autoinmune es una inflamación del cerebro provocada por un tumor en el ovario. El tumor, conocido como teratoma, puede contener restos óseos como dientes, pelo e incluso tejido nervioso, lo que desencadena una serie de procesos en el cerebro que dan lugar a manifestaciones asociadas a una acción demoníaca. Este síndrome fue definido en el 2007 y afecta a gente relativamente joven, entre los 18 y los 21 años, mayoritariamente jovencitas sexualmente maduras. Este teratoma puede darse también en hombres y aparecer en los testículos, aunque su proporción es menor. También aparece en pulmones o glándulas mamarias. Este tumor no es maligno y ya es conocido en medicina. Pero la novedad no está en el teratoma en sí, sino en lo que desencadena. El organismo reacciona contra este indeseado huésped produciendo anticuerpos que atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan hasta el sistema límbico, que desencadena los síntomas que hasta ahora muchos vinculaban a posesiones del diablo. Las primeras manifestaciones de la encefalitis autoinmune por anticuerpos alteran la conducta. El paciente cambia completamente su comportamiento, sufre pérdida de memoria y alucinaciones. Algo muy característico es la desinhibición, el blasfemar continuamente y sacar y meter la lengua de la boca como hacen algunos reptiles. En estados más avanzados comienzan los cambios bruscos en el tono y postura corporales. Todos son síntomas que se describen en las posesiones diabólicas. Una señal que se ha adjudicado a personas poseídas por el demonio es la supuesta capacidad de hablar en lenguas muertas como el latín y el arameo. La encefalitis causa lo que se llama gloslalia o lenguaje ininteligible. Se emiten palabras inventadas y frases sin orden. Puede haber además una mala articulación de las palabras. Se sabe que los anticuerpos generados por el teratoma inciden en las áreas del lenguaje alterándolo, algo que puede dar la sensación de que la persona se expresa en otro idioma. Cuando sanan de la encefalitis, las personas despiertan como de un coma sin recordar nada de lo que les ha ocurrido. Es una amnesia provocada por la acción que los anticuerpos tienen sobre el hipocampo, el área donde está la memoria. Es importante tener en cuenta que cualquiera que sea la patología que desencadena estos síntomas, paradójicamente para la medicina, el exorcismo puede constituir un tratamiento de choque contra una alteración mental. Sí, en efecto, el médico o el psiquiatra podrían usar otros tratamientos, pero dado que el enfermo cree estar poseído, pues es posible usar su fe para hacer el choque mental, y esa es precisamente la función que desempeña un sacerdote. En Uganda, la posesión por espíritus sigue siendo un fenómeno común, al igual que en otras muchas partes del mundo. Las investigaciones que han tenido lugar en ese país han tratado de buscar la causa científica de la posesión por espíritus, estado que los ugandeses explican desde una perspectiva cultural
ya que culpan a los poseídos de faltar a sus obligaciones con los espíritus ancestrales o de generar conflictos socioculturales, como el hecho de no pagar una dote. Tomando en consideración lo que la ciencia ha avanzado en el estudio de las enfermedades mentales, como vimos anteriormente, pues diversos estudiosos y científicos han tratado de aclarar si situaciones traumáticas vividas por los individuos analizados pues podían subyacer a su estado de posesión. En un artículo publicado al respecto en una revista médica muy importante, los investigadores entrevistaron a 119 personas diagnosticadas con posesión por espíritus por sanadores tradicionales y se las comparó con otras 71 personas no poseídas. Los resultados apuntan a que entre las causas de las posesiones, las experiencias traumáticas tienen un rol importantísimo. En estudios antropológicos anteriores, la posesión por espíritus fue descrita como un fenómeno más frecuente en ambientes marginales, donde viven poblaciones muy desfavorecidas. Esto ha sido considerado como una respuesta a la tensión intrapsíquica derivada de las dificultades extremas, con muy escasas esperanzas de ayuda y solución. Esta interpretación coincide con la situación del entorno del estudio, que comprendió distritos ugandeses rurales extremadamente pobres del sudoeste del país, cuya población sufrió mucho bajo el yugo de dictadores y grupos rebeldes, así como por la crisis del SIDA y de otras enfermedades infecciosas. En este sentido, Uganda resultó un contexto apropiado para el estudio del impacto de las experiencias traumáticas en el ser humano. En Uganda, el acceso a servicios de salud mental y psicosocial sigue siendo restringido en la mayor parte del país y la salud mental de la población depende, por lo tanto, de los sanadores tradicionales y de las iglesias. Esto podría explicar, según los investigadores, el papel de la posesión por espíritus como expresión de la angustia que la población ha sufrido. ¿Qué dice la Iglesia Católica? ¿Le hacen caso a la ciencia o siguen con esa jalada del exorcismo? Para responder a tu pregunta, te voy a hablar de un tipo, el padre Gabriel Amorth. Fue el exorcista oficial del Vaticano y falleció el 16 de septiembre del 2016 a los 91 años. En octubre del año 2000 señaló haber realizado personalmente alrededor de 50,000 exorcismos que iban desde unos pocos minutos a varias horas. En marzo del 2010 afirmó que ya había roto su propio récord al realizar 70,000 exorcismos él solito. En 1990, este padre fundó, fíjense, la Asociación Internacional de Exorcistas, de la que fue su presidente hasta su retiro a los 75 años de edad. Vean lo que el padre Amorth nos va a decir en este momento. Miren, entre los principales síntomas de los posesos está la fuerza descomunal que de repente presenta la víctima. El hablar o entender diversas lenguas, incluso antiguas o desaparecidas, la obtención del don de la profecía y el conocimiento de temas vinculados con lo espiritual y la teología. He sido testigo de hechos que la ciencia no ha podido explicar, como la levitación de los afectados y la materialización de objetos que surgen de sus cuerpos. El demonio a veces escupe objetos que son totalmente imposibles de explicar desde un punto de vista natural. Por ejemplo, clavos de grandes tamaños que salen del vientre de las víctimas, cuchillas de afeitar que se materializan cuando salen de la boca, por lo que nunca causaron trastornos a las personas. Siempre están secos, no se presentan mojadas o con saliva a pesar de haber salido del cuerpo. Tengo actualmente en mi poder los diversos objetos que me han sido arrojados mientras realizaba mis exorcismos, en su mayoría clavos de gran tamaño y hojillas de afeitar, porque se afeitan. ¿Es esto creíble en nuestra sociedad actual? Lamentablemente este tipo de creencias absurdas continúa siendo fomentado hoy por las autoridades religiosas. ¿Pues para qué? Para manipular a los creyentes a través del temor. ¿Y cuánto hay de falso en todo esto? ¿Algún escéptico presenció alguna vez una de estas sesiones de exorcismo? La Iglesia Católica sigue combatiendo al diablo con sus cursos de exorcismo con el objetivo de defenderse del maligno.
dando instrumentos de formación para saber gestionar los casos de posesión demoníaca y diferenciarlos de las alteraciones psiquiátricas. La principal intención del curso es ayudar a los obispos en la preparación de los sacerdotes asignados al ministerio del exorcismo. De modo que la iglesia actual, si bien ahora reconoce la existencia de patologías nerviosas con las que debe hacerse un diagnóstico, en vez de reconocer sus engaños y ha intensificado y consolidado la noción de posesión diabólica con cursos y ministerios específicos y por tanto, pues reforzado la doctrina de la existencia del demonio que en parte justifica su presencia. En Polonia, la todopoderosa Iglesia Católica ha editado una revista mensual dedicada exclusivamente al exorcismo, y cito textualmente, a la casa del demonio, y que incluye artículos tan dementes como el titulado Satanás es una realidad. Desafortunadamente hay personas que todavía hoy creen en posesiones demoníacas. Incluso hay pastores y sacerdotes que se autodenominan exorcistas. Sí, ¿cómo no? Si el exorcismo es un negocio muy rentable. Por ejemplo, la Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida por su lema "Pare de sufrir", sí la han oído, ¿no? Pues esta predica constantemente sobre los demonios y su relación con las enfermedades tanto físicas como mentales. Hablan incluso de los demonios de la pobreza, los demonios del mal. Sus pastores practican exorcismos con frecuencia mientras cobran una tarifa, por supuesto. Las prácticas de esta iglesia han dejado a su líder y fundador, el obispo brasileño Edir Macedo, una fortuna calculada en más de $950 millones. Los ateos no creemos en ninguno de los 2.700 dioses que ha inventado la humanidad, ni tampoco en el diablo, karma, aura, espíritus, alma, fantasmas, apariciones, Espíritu Santo, infierno, cielo, purgatorio, la Virgen María, unicornios, duendes, hadas, brujas, vudú, horóscopos, cartomancia, quiromancia, numerología, ni en ninguna otra estupidez de esas que carecen de sustento lógico, demostrable, científico o coherente. Cuando la ciencia está descubriendo las patologías neurológicas subyacentes a las posesiones, todavía quedan fanáticos medievales obsesionados en su supersticiosa ignorancia. Bueno amigos, hasta aquí esta fosa escéptica. Les recuerdo suscribirse al canal y dejar sus comentarios en este video. En la descripción también de este video les dejo los links del grupo de Facebook, está muy interesante, y también los links para que escuchen el podcast de la fosa escéptica y se conviertan, si lo desean, en patrocinadores de este esfuerzo por difundir el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.